En este vídeo vamos a realizar un problema de BAU que cayó en junio de 2018 en Madrid. Se tiene una disolución de ácido nítrico, HNO3, de pH 2,30 y nos piden determinar los moles del ion nitrato en disolución si el volumen de la misma es 250 mililitros. En el apartado B, la masa de hidróxido de sodio necesaria para neutralizar 25 mililitros de la disolución anterior. Y en el apartado C, calcular el pH de la disolución obtenida si añadimos 25 mililitros de hidróxido de sodio 0,001 molar a otra disolución de 25 mililitros de la primera disolución de ácido nítrico, suponiendo que los volúmenes son aditivos. Bien, si os fijáis, el truco del anterior vídeo no nos da ninguna constante de acidez, ni tampoco nos la piden. Por lo tanto, el ácido nítrico es un ácido fuerte. Y además también el hidróxido de sodio, por ser un hidróxido del grupo 1, también es fuerte. No obstante, todo esto no lo tenemos que aprender. Bien, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una disolución de ácido nítrico, que es HNO3, lo he puesto en un matazaforado, y tenemos 250 mililitros. Estoy en el apartado A. Ese volumen de 250 mililitros. Y nos dicen que el pH es 2,30. Bien. Nosotros sabemos que el pH está relacionado mediante los iones oxonio, con la fórmula de pH es igual a menos logaritmo de esa concentración de iones oxonio. De tal manera que podemos calcular esa concentración de iones oxonio. Y relacionando los iones oxonio con los iones nitrato, que son los que nos piden, obtenemos esa concentración. Lo relacionamos mediante estequiometría. Y luego ya podemos calcular esos moles, relacionando, acordaros, los moles sabemos que es la concentración por el volumen, en litros. Bien, ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte, por lo tanto, lo tenemos que plantear que se disocia por completo. El proceso es irreversible. Planteamos la reacción ácido-base. El ácido nítrico HNO3, como está en disolución acuosa, va a reaccionar de tal manera que este protón del ácido va a pasar al agua, formándose los iones nitrato y oxonio. Bien, como es un proceso irreversible, solo vamos a tener que plantear lo que tenemos inicialmente y lo que tenemos finalmente después de la reacción. Inicialmente nosotros tenemos una concentración de ácido nítrico, de agua no nos interesa, por eso no la pongo. Y como todavía no ha reaccionado, tendremos cero cantidad de ambos iones. Finalmente, después de reaccionar, como reacciona por completo, no nos va a quedar nada de ácido nítrico. Y lo que nos va a aparecer va a ser la misma concentración, siguiendo la estequiometría, de los iones con el ácido nítrico. Acordaros que aquí tengo un 1, está ajustada, tengo otro mol de nitrato y otro mol de iones oxonio. Por lo tanto, si aquí tengo esta molaridad, tengo una relación de 1 a 1 con las molaridades de los iones. Entonces, como tengo el pH, yo puedo calcular esa concentración de iones oxonio como 10 elevado a menos el pH. Bien. Y obtengo que la concentración es 5,01 por 10 a menos 3 molar. Cuidado con las unidades. Entonces, como he planteado ya esta reacción, veo que las concentraciones son las mismas. Las del ácido nítrico, las del ion nitrato y el ion oxonio. Por lo tanto, como ya tengo la concentración de los iones oxonio, tengo la concentración también del ion nitrato, que es el que me interesa para calcular los moles de nitrato. Bien, entonces simplemente, como yo tengo el volumen de la disolución final, que son 250 mililitros, cuidado que lo tengo que pasar a litros, yo puedo calcular los moles multiplicando
la concentración de nitrato por el volumen de la disolución, donde se encuentran esos moles. Y obtengo que es 1,25 por 10 a menos 3 moles de nitrato. Entonces el apartado A ya lo tendría. En el apartado B nos piden la masa de hidróxido de sodio necesaria para neutralizar 25 mililitros de la disolución anterior. Bien, nosotros tenemos que plantear la reacción de neutralización. Tenemos el ácido nítrico que se va a reaccionar con una base, hidróxido de sodio. Entonces, ácido más base nos da la sal correspondiente, en este caso el nitrato de sodio, con el agua. Está ajustada, entonces tengo una relación 1 a 1 entre todas las sustancias. Un mol de ácido nítrico me va a reaccionar con un mol de hidróxido de sodio para dar lugar a un mol de la sal, de nitrato de sodio, con un mol de agua. Entonces, como yo tengo que partir de la disolución anterior, yo tengo 25 mililitros de ácido nítrico y también tengo la concentración de ácido nítrico, que la he calculado anteriormente. Y me piden la masa de hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿cuál es el procedimiento que tengo que hacer? Con estos datos que me dan, el volumen y la concentración de ácido nítrico, calculo los moles que tengo en ese volumen de ácido. Después puedo relacionarlo mediante estequiometría y calcular los moles de la base. Y por último, calcular la masa, que es la que me piden. Bien, entonces calculo los moles de ácido, simplemente multiplicando la concentración por el volumen en litros. Y obtengo los moles, que en realidad eran los mismos que antes. Después, como tengo que calcular la masa de ácido, voy a calcular los moles y los relaciono mediante estequiometría. Parto de los moles de ácido y como es una relación 1 a 1, yo sé los moles de hidróxido de sodio por mol de ácido nítrico y obtengo los moles de hidróxido de sodio que son los mismos, 1,25 por 10 a menos 4. Y una vez que tengo los moles, es necesario previamente que calcule la masa molecular del hidróxido de sodio, que esto lo tenéis en la tabla periódica, que es 40 gramos partido mol. Y como me piden la masa, yo con la relación de que los moles es igual al cociente de la masa y la masa molecular, despejo la masa en gramos y serán los moles por la masa molecular. Cuidado con las unidades, moles y gramos partido mol. Yo obtengo la masa, que es 0,005 gramos, es decir, me han reaccionado 0,005 gramos de hidróxido de sodio con esos 25 mililitros de la disolución anterior. Bien, y por último en el apartado B, me piden calcular el pH de la disolución si juntamos 25 mililitros de hidróxido de sodio 0,001 molar con otros 25 mililitros de la primera disolución de ácido nítrico. Es decir, yo tenía este bote de 250 mililitros con este pH, pero en vez de coger estos 250 mililitros, simplemente cojo 25. Pues en torno por aquí. Bien, entonces, después de coger 25 mililitros, los junto con otros 25 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces, nos dicen que los volúmenes son aditivos. Lógico, tenemos que considerar que el volumen total será la suma de ambos volúmenes, las de ácido nítrico con la de hidróxido de sodio. Entonces, el volumen total de la disolución serán 50 mililitros, 25 más 25. Entonces, partimos de la misma concentración de ácido. Entonces, el volumen de ácido nos ha cambiado, porque hemos cogido 25 mililitros. Por lo tanto, al cambiar el volumen de ácido, en realidad nosotros estamos cogiendo diferente número de moles. Estamos cogiendo menos cantidad. La concentración es la misma, porque está igual de concentrado en este bote que este. Me refiero al ácido nítrico. Cambian los moles. Y luego estos moles que hemos cogido de ácido nítrico se van a mezclar con esta disolución de hidróxido de sodio. Por lo tanto, vamos a tener que calcular un reactivo limitante, no va a reaccionar todo. Bueno, tendríamos que comprobar si por estequiometría
existe un reactivo limitante. Ya os digo que sí. Y un reactivo que está en exceso. Entonces, como hay un reactivo que está en exceso, va a suponer unos moles que quedan sin reaccionar. Y esto va a modificar el pH, porque estamos hablando de ácidos o bases. Y va a modificar el pH. Y luego, por otro lado, como estamos mezclando un ácido con una base, estamos neutralizando. Se va a producir una sal en disolución acuosa. Por lo tanto, además de todo lo anterior, tenemos que comprobar si se produce hidrólisis, si esa sal reacciona con el agua y por lo tanto modificaría el pH. Bien, vamos por partes. Vamos a calcular a ver los moles que tenemos de cada uno. En este caso, de moles de ácido, como nos dan un volumen y una concentración, en este caso el volumen son 25, pues calculo los moles multiplicando esa concentración por el volumen en litros y obtengo los moles que me reaccionan. Luego, por otro lado, calculo los moles de base, lo mismo de antes. Tengo un volumen y tengo una concentración. Pues simplemente multiplico la concentración por ese volumen en litros y obtengo los moles de la base. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1,25 por 10 a menos 4 moles de ácido y 2,5 por 10 a menos 5 moles de base. Entonces, vamos a ver si existe un reactivo limitante. Ya os digo, si os fijáis, tenemos una relación 1 a 1, por lo tanto tienen que reaccionar los mismos moles de cada sustancia. Entonces, yo he partido por los moles de hidróxido de sodio. Entonces, para ver cuántos necesito de moles de ácido nítrico. Entonces, de 2,5 por 10 a menos 5 moles de hidróxido de sodio, con una relación de estequiométrica, yo voy a necesitar que reaccionen con esos moles 2,5 por 10 a la menos 5 moles de ácido nítrico. Si los tengo de más. Tengo 1,25 por 10 a menos 4. Por lo tanto, esto lo que me está indicando es que van a quedar moles de ácido sin reaccionar y va a aportar acidez a la disolución final. Entonces, me van a reaccionar 2,5 por 10 a menos 5 moles de cada uno. Y los moles que me van a quedar sin reaccionar serán los moles que tengo menos los moles que me han reaccionado. Entonces, en este caso, 1 por 10 a menos 4 moles de ácido nítrico me quedan sin reaccionar. Y de hidróxido de sodio, como tengo la misma cantidad de moles que tengo y los moles que reaccionan, 0 moles me van a quedar sin reaccionar. Y por otro lado, aparte de que tenemos que analizar la acidez que suponen estos moles de ácido, tengo que analizar si se produce hidrólisis de esta sal, si esta sal reacciona con el agua, si los iones de esta sal reaccionan con el agua, es decir, si se produce hidrólisis. Entonces, bien, por otro lado, sabemos que esta sal en agua se disocia por completo sus iones correspondientes, en el ion nitrato y en el ion sodio en disolución acuosa. Sabemos que procede de un ácido fuerte, el ácido nítrico, y el hidróxido de sodio, que esto lo sabemos por la reacción de neutralización. Entonces, tenemos que saber que como el ácido nítrico es fuerte, su ion, el ion nitrato, es la base conjugada débil. Por lo tanto, como es débil, no va a tener suficiente fuerza para reaccionar con el agua y por lo tanto no se va a producir hidrólisis, de tal manera que no va a modificar su pH. Por otro lado, el ion sodio, como es el ácido conjugado débil de la base fuerte del hidróxido de sodio, lo mismo no va a tener suficiente fuerza para reaccionar con el agua y no se va a producir hidrólisis. Por lo tanto, por parte de los iones disueltos de la sal en agua, no va a modificar el pH porque no van a reaccionar con el agua. No se produce hidrólisis en ambos casos. Conclusión. La única cantidad o la única sustancia que va a modificar el pH va a ser los iones oxonio que procedan del ácido nítrico, de los moles en exceso del ácido nítrico. Entonces vamos a ver. Nosotros teníamos
un volumen total de 50 mililitros y los moles en exceso que habíamos calculado previamente de ácido nítrico, que quedaban sin reaccionar. Entonces, como nosotros tenemos que plantear la reacción de ácido-base, nosotros solemos trabajar con concentraciones, pues vamos a calcular esa concentración de moles, que simplemente son los moles entre el volumen. Y obtenemos 2 por 10 a menos 3 molar la concentración de ácido nítrico. Entonces planteamos la reacción, lo mismo de antes, como el ácido nítrico es fuerte, simplemente se disocia. Es un proceso irreversible en un sentido. Y tenemos los moles de ion nitrato y los de ion oxonio. Y en este caso inicialmente tenemos la concentración que hemos calculado y como es un proceso irreversible, lo que tenemos inicialmente va a ser lo que tenemos finalmente, pero relacionado estoquiométricamente. Lo mismo, como tenemos una relación 1 a 1, vamos a tener exactamente las mismas concentraciones de los iones respecto al ácido nítrico. 2 por 10 a menos 3. Entonces, como tenemos que calcular el pH, os recuerdo que como ya tenemos la concentración de iones oxonio, simplemente el pH es menos logaritmo de esa concentración. Y el resultado es 2,69. Si os fijáis, hemos aumentado el pH, le hemos dado al añadir esta base de hidróxido de sodio, tiene sentido que haya aumentado el pH, porque hemos aumentado basicidad, hemos aumentado iones hidróxido. Por lo tanto, el pH respecto al anterior es un poquito más alto. No mucho, porque la concentración del hidróxido de sodio es 0,001 molar. Es muy poco concentrado, por lo tanto va a aportar muy poquito concentración de iones hidróxido. De ahí que aumente muy poco.